Escuché a mis padres exigir mi herencia frente al juez antes de que yo pudiera siquiera sentarme, diciendo que yo no tenía derecho a recibir nada porque, según ellos, nunca había sido parte real de esa familia, y la forma en que lo afirmaron hizo que el silencio dentro de la sala pesara más que cualquier documento. Mi nombre estaba escrito en la carpeta que sostenía el secretario, pero en ese momento sentí que ya no me pertenecía, como si hubiera pasado a ser solo un caso más sobre la mesa, uno que otros estaban decididos a cerrar sin que yo pudiera intervenir. Había llegado temprano, con el sobreveis apretado dentro de mi bolso, consciente de que ese día no se trataba de una audiencia cualquiera, sino de algo que podía definir mi estabilidad completa, porque lo que estaba en juego no era simbólico ni emocional, era concreto, legal y definitivo. Mientras permanecía de pie esperando que me indicaran dónde colocarme, observé cómo revisaban papeles, intercambiaban miradas breves y hablaban en voz baja con una seriedad que no dejaba espacio para errores, aumentando una sensación de urgencia que me recorría el cuerpo sin descanso. Intenté mantener la calma recordándome que tenía documentos, firmas y registros que respaldaban mi lugar ahí, pero aún así no podía ignorar la impresión de que algo llevaba tiempo moviéndose fuera de mi vista, avanzando en silencio hasta llegar a ese punto. Cuando finalmente me indicaron que tomara asiento, entendí que nada de lo que ocurriera dentro de esa sala sería simple, porque más allá de las palabras formales y los procedimientos, estaba a punto de enfrentarse una decisión capaz de cambiar mi vida para siempre, y no tenía permitido fallar. No había pasado ni un minuto desde que tomé asiento cuando un funcionario distinto a los anteriores entró por la puerta lateral con un expediente más grueso que los demás, avanzando directamente hacia el estrado sin mirar a nadie, como si su presencia respondiera a algo previamente programado. El juez detuvo la revisión que estaba haciendo y extendió la mano para recibir los documentos, frunciendo apenas el ceño al notar el sello oscuro estampado en la portada, uno que yo no había visto en ninguno de los papeles anteriores y que de inmediato cambió el ritmo de la audiencia. Sin levantar la voz, el funcionario explicó que era necesario incorporar información adicional antes de continuar, usando un lenguaje técnico que sonaba neutro pero que dejaba claro que aquello no era opcional ni podía posponerse, porque provenía de una instancia superior que había solicitado revisión inmediata. Sentí varias miradas dirigirse hacia mí, no con hostilidad abierta sino con una curiosidad tensa, como si de pronto mi caso hubiera dejado de ser un asunto familiar para convertirse en algo más amplio, algo que involucraba procedimientos que yo desconocía. El juez comenzó a hojear el expediente con lentitud, deteniéndose en ciertas páginas más tiempo del habitual, mientras hacía preguntas breves al funcionario, quien respondía con frases medidas que no explicaban demasiado pero confirmaban que la información había sido verificada antes de llegar a esa sala. A pesar de la tensión que crecía alrededor, mantuve la espalda recta y las manos firmes sobre el bolso, recordándome que no debía reaccionar antes de entender qué estaba ocurriendo, porque cualquier gesto impulsivo podía interpretarse como falta de control. El secretario recibió indicaciones de anexar los nuevos registros al proceso principal y comenzó a reorganizar los documentos existentes, desplazando algunos que hasta ese momento parecían centrales, lo que alteró de forma visible el orden que la audiencia llevaba minutos antes. Nadie mencionó consecuencias directas, pero la sola incorporación de ese expediente modificó el ambiente completo, volviendo el aire más denso y las pausas más largas, como si todos entendieran que el procedimiento estaba entrando en una fase distinta. Mientras observaba cada movimiento, tuve la certeza de que aquella intervención no era casual ni reciente, sino el resultado de acciones iniciadas tiempo atrás fuera de mi conocimiento, acciones que ahora estaban alcanzando ese espacio formal donde todo quedaba registrado. Aún así, me mantuve en silencio, atenta, consciente de que conservar la calma era la única forma de no perder terreno en un proceso que claramente ya no dependía solo de lo que se dijera dentro de la sala. La incorporación del nuevo expediente no detuvo la audiencia, pero cambió completamente la dirección de las preguntas, porque el juez dejó de centrarse en los documentos que yo había presentado y comenzó a revisar una sección específica marcada con separadores oficiales que no pertenecían al archivo original. Desde mi asiento alcancé a ver que varias hojas contenían copias certificadas de solicitudes previas, todas registradas meses antes de que yo recibiera la primera notificación judicial, lo que indicaba que el proceso llevaba tiempo activo sin que yo hubiera sido informada. El funcionario explicó que esos registros provenían de trámites iniciados para revisar la titularidad de los bienes vinculados a la herencia,
argumentando que existían dudas sobre la legitimidad de mi designación como beneficiaria principal. Escuchar eso no me sorprendió del todo, pero sí me obligó a prestar más atención cuando el juez pidió que se leyera en voz alta el nombre de la persona que había promovido dichas revisiones administrativas. Cuando el secretario lo hizo, la sala quedó en silencio. El nombre correspondía directamente a mi padre, acompañado por la firma de mi madre como CEO solicitante en cada uno de los documentos anexados, confirmando que no se trataba de una inquietud aislada sino de una gestión coordinada entre ambos. Las fechas mostraban que habían iniciado los movimientos incluso antes del fallecimiento legalmente registrado que daba origen a la herencia, solicitando evaluaciones patrimoniales, auditorías internas y revisiones de testamento bajo argumentos de protección familiar. No hubo acusaciones abiertas ni lenguaje agresivo en los escritos, solo términos formales que hablaban de resguardar activos, evitar errores de asignación y garantizar que los bienes permanecieran bajo control de quienes, según ellos, podían administrarlos correctamente. Cada página confirmaba que aquello no era producto de una discusión reciente ni de un desacuerdo emocional, sino de una estrategia sostenida basada en procedimientos legales que buscaban limitar mi acceso antes de que yo siquiera supiera que tendría que defenderlo. Mientras el juez continuaba revisando el expediente, comprendí que la disputa no había comenzado ese día en la sala, sino mucho tiempo atrás, en oficinas donde mi nombre ya estaba siendo cuestionado sin que yo tuviera oportunidad de responder. Mientras el juez continuaba revisando las solicitudes promovidas por mis padres, pensé que ya había visto suficiente para entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero esa impresión cambió en cuanto el funcionario solicitó autorización para presentar un segundo paquete de registros vinculados al mismo caso. A diferencia del expediente anterior, este no provenía del tribunal ni de revisiones testamentarias, sino de organismos financieros que administraban cuentas, inversiones y propiedades asociadas al patrimonio en disputa, lo que ampliaba el alcance del proceso mucho más allá de la sala donde nos encontrábamos. El juez autorizó la incorporación y el secretario comenzó a distribuir copias certificadas entre las partes, momento en el que pude reconocer nuevamente los nombres de mis padres encabezando solicitudes formales dirigidas a distintas instituciones meses atrás. Las peticiones no buscaban anular la herencia de manera directa, sino activar protocolos de verificación preventiva, un mecanismo que permitía congelar movimientos, limitar accesos y suspender transferencias mientras se evaluaba la legitimidad de los beneficiarios registrados. Cada documento utilizaba el mismo lenguaje administrativo que ya había escuchado minutos antes, repitiendo términos sobre protección de activos, resguardo temporal y revisión de facultades legales, construyendo una narrativa técnica que evitaba confrontación abierta pero generaba efectos reales. Las fechas demostraban que no se trataba de una acción aislada sino de múltiples gestiones iniciadas en paralelo, abarcando bancos, fideicomisos y registros de propiedad, todos activados bajo la misma justificación de salvaguardar el patrimonio familiar. El funcionario explicó que esas solicitudes habían sido aceptadas de forma preliminar por varias instituciones, lo que derivó en restricciones automáticas aplicadas a cuentas y bienes, medidas que yo no había notado porque todavía no había intentado utilizarlos desde la apertura del proceso sucesorio. Escuchar eso me obligó a procesar que, mientras yo esperaba la lectura oficial del testamento, otros ya estaban moviendo piezas para limitar mi capacidad de acción futura, utilizando canales formales que operaban de manera independiente al tribunal. El juez pidió confirmar si dichas restricciones seguían vigentes y el funcionario respondió que sí, señalando que algunas incluso se habían ampliado tras nuevas comunicaciones enviadas semanas después de las primeras solicitudes. Las comunicaciones adicionales mantenían la misma estructura y el mismo origen, reiterando la necesidad de mantener los activos bajo supervisión hasta que la titularidad definitiva fuera confirmada por resolución judicial. Al observar la secuencia completa entendí que el patrón era consistente, porque cada paso administrativo había sido diseñado para reforzar el anterior, creando una red de limitaciones que se extendía progresivamente sobre todo lo que formaba parte de la herencia. No había acusaciones personales ni disputas verbales dentro de esos documentos, solo procedimientos técnicos que, sumados, reducían mi margen de control sin necesidad de confrontarme directamente. El secretario añadió que algunas instituciones habían solicitado información complementaria antes de levantar cualquier restricción, lo que implicaba que incluso con una resolución favorable,
los efectos de esas gestiones podían prolongarse más allá del fallo inicial. Esa posibilidad transformó la percepción del caso dentro de la sala, porque ya no se trataba únicamente de determinar quién tenía derecho legal, sino de evaluar el impacto acumulado de acciones administrativas que ya estaban en marcha. Mientras escuchaba cada explicación, comprendí que la disputa no solo buscaba cuestionar mi lugar como heredera, sino también ralentizar, bloquear y supervisar cualquier decisión futura relacionada con los bienes, utilizando sistemas paralelos que operaban bajo normas propias. Aún así, mantuve la misma postura firme que había sostenido desde el inicio, consciente de que reaccionar desde la frustración no modificaría documentos ya registrados ni medidas ya aplicadas, y que entender el alcance completo de la situación era el único camino para no perder terreno. Cuando el juez cerró temporalmente la revisión de ese segundo expediente, quedó claro que lo presentado no era una ampliación menor del caso, sino evidencia de una estrategia repetida en distintos niveles, diseñada para sostener presión administrativa constante hasta que la resolución final inclinara el control hacia un solo lado. En ese momento entendí que lo que enfrentaba no era un conflicto puntual, sino un proceso escalonado que llevaba tiempo ejecutándose en silencio, avanzando sistema por sistema hasta rodear por completo aquello que legalmente me correspondía. Después de que el segundo expediente fue integrado al proceso, pensé que al menos tendría oportunidad de responder antes de que cualquier medida adicional fuera considerada, pero esa idea se debilitó en cuanto el juez solicitó revisar un tercer conjunto de registros vinculados directamente con la ejecución provisional de la herencia. A diferencia de los documentos anteriores, estos no trataban de solicitudes ni de verificaciones en curso, sino de resoluciones administrativas ya emitidas por instancias que tenían facultad para actuar mientras el tribunal definía la titularidad definitiva de los bienes. El secretario comenzó a leer extractos donde se establecía la designación temporal de un administrador externo para supervisar cuentas, propiedades y movimientos financieros asociados al patrimonio, bajo el argumento de evitar riesgos operativos durante el litigio. Escuchar eso me obligó a procesar que no solo estaban cuestionando mi derecho futuro, sino que ya estaban tomando control práctico del presente, limitando cualquier decisión que yo pudiera intentar ejecutar mientras el caso permaneciera abierto. El funcionario explicó que la designación se había autorizado tras recibir múltiples alertas provenientes de las solicitudes previas promovidas por mis padres, las cuales habían sido interpretadas por ciertas instituciones como indicios suficientes para activar protocolos de resguardo reforzado. Dichos protocolos permitían transferir la gestión operativa a terceros certificados cuando existía disputa familiar activa, incluso sin resolución judicial final, siempre que se presentara documentación que justificara la medida preventiva. El juez preguntó si yo había sido notificada formalmente sobre esa designación y el funcionario respondió que sí, señalando un acuse de recibo firmado digitalmente semanas atrás, registro que yo apenas reconocí al verlo proyectado en pantalla. Recordé entonces un correo legal que había abierto sin dimensionar su alcance, creyendo que se trataba solo de información preliminar, sin imaginar que contenía la confirmación de una intervención que ya estaba en marcha. A partir de ese momento entendí que varias decisiones sobre el patrimonio se habían estado tomando sin mi participación directa, ejecutadas bajo marcos regulatorios que no requerían mi autorización mientras la disputa siguiera activa. El administrador designado tenía facultades para autorizar gastos de mantenimiento, supervisar contratos, limitar retiros y evaluar cualquier solicitud de uso de activos, funciones que en la práctica me dejaban sin capacidad de acción inmediata. No significaba que hubiera perdido legalmente la herencia, pero sí que el control operativo estaba fuera de mis manos hasta nuevo aviso, lo que convertía cualquier resolución futura en algo condicionado por medidas ya implementadas. El secretario añadió que algunas propiedades habían sido incluidas en evaluaciones de riesgo, lo que implicaba auditorías físicas, revisión de documentos notariales y suspensión temporal de operaciones comerciales relacionadas. Cada nueva lectura confirmaba que el proceso no solo avanzaba en tribunales, sino también en oficinas administrativas donde las decisiones se ejecutaban con base en reglamentos internos, sin necesidad de audiencias públicas. Mis padres no aparecían como beneficiarios directos de esas resoluciones, pero sí como promoventes iniciales de las alertas que habían desencadenado la cadena de intervenciones, manteniendo su influencia dentro del proceso sin exponerse directamente.
El juez pidió confirmar si existía posibilidad de revertir esas designaciones antes del fallo final y el funcionario explicó que solo podrían suspenderse si se demostraba que las solicitudes iniciales carecían de sustento o habían sido promovidas bajo información incompleta. Eso significaba que, mientras no se probara lo contrario, todas las restricciones seguirían vigentes, consolidando un escenario donde el patrimonio permanecía inmovilizado bajo supervisión externa. Mientras escuchaba cada detalle, comprendí que el punto más crítico no era perder la titularidad en sí, sino que las estructuras administrativas ya estaban configuradas para operar sin mí, reduciendo mi margen de decisión incluso si el fallo resultaba favorable. El peso de esa realidad no se sintió emocional, sino operativo, porque entendí que recuperar control no dependería solo de ganar el caso, sino de desmontar cada medida aplicada en distintos niveles institucionales. Cuando el juez ordenó anexar formalmente todas esas resoluciones al expediente principal, quedó claro que el proceso había entrado en su fase más restrictiva, donde los documentos acumulados comenzaban a definir el alcance real de mi participación futura. En ese momento supe que estaba enfrentando el punto más bajo de todo el procedimiento, no por una derrota declarada, sino porque el sistema ya estaba funcionando como si yo no tuviera autoridad sobre aquello que legalmente buscaba defender. Después de que las resoluciones administrativas fueron anexadas al expediente principal, comprendí que ya no bastaba con esperar el desarrollo del proceso, porque cada día que pasaba bajo esas restricciones consolidaba decisiones tomadas sin mi intervención. Así que solicité formalmente la palabra para presentar documentación complementaria que no había sido integrada hasta ese momento. El juez autorizó la exposición y el secretario recibió el archivo digital que mi representación legal había preparado durante las semanas previas, uno que contenía registros cronológicos destinados a contrastar las solicitudes promovidas por mis padres con hechos verificables que no habían sido considerados en las revisiones iniciales. El primer bloque de pruebas incluía certificaciones notariales del testamento original, acompañadas por 2 ratificaciones posteriores realizadas en fechas distintas, donde se confirmaba mi designación como beneficiaria principal sin modificaciones ni cláusulas condicionantes. Cada ratificación estaba respaldada por firmas, sellos y validaciones biométricas que acreditaban la voluntad del otorgante en pleno uso de sus facultades, anulando cualquier argumento de ambigüedad sobre la asignación patrimonial. Posteriormente se integraron registros médicos oficiales que acreditaban capacidad cognitiva intacta durante las fechas en que se firmaron dichas ratificaciones, eliminando la posibilidad de que las decisiones hubieran sido tomadas bajo influencia o deterioro mental. El juez solicitó verificar autenticidad y el funcionario confirmó que los documentos ya habían sido cotejados con las bases notariales correspondientes, validando su legitimidad antes de ser presentados en sala. A continuación se proyectaron movimientos financieros históricos que demostraban que, incluso antes del fallecimiento, yo ya figuraba como apoderada operativa en varias cuentas, con autorización expresa para supervisión y gestión patrimonial. Esos registros contradecían directamente la narrativa preventiva utilizada para justificar la designación del administrador externo, porque evidenciaban que mi participación no era nueva ni improvisada, sino previamente establecida y documentada. También se integraron comunicaciones certificadas enviadas por el otorgante a instituciones financieras meses antes, instruyendo que cualquier revisión futura debía respetar mi intervención directa como enlace administrativo. El secretario leyó fragmentos donde se especificaba que mi exclusión operativa solo debía considerarse bajo resolución judicial firme, condición que no se cumplía al momento en que se activaron las restricciones. El siguiente bloque probatorio abordó las solicitudes promovidas por mis padres, contrastando fechas de emisión con eventos médicos y legales que demostraban que algunas peticiones habían sido presentadas cuando el testamento ya había sido ratificado por última vez. Eso implicaba que las alertas administrativas no se originaron por incertidumbre previa, sino después de que la asignación estaba formalmente consolidada. El funcionario confirmó que esa discrepancia temporal no había sido evaluada en las revisiones preliminares realizadas por las instituciones financieras, lo que abría la posibilidad de que las medidas preventivas se hubieran activado bajo información incompleta. Se añadieron además grabaciones notariales donde el otorgante explicaba de forma expresa los motivos de la distribución patrimonial, dejando constancia audiovisual de su intención y descartando presiones externas. El juez observó el material durante varios minutos antes de pedir que se certificara su origen,
proceso que el secretario validó mediante códigos de registro vinculados al protocolo notarial original. A medida que cada prueba era incorporada, el lenguaje dentro de la sala comenzó a cambiar, pasando de suposiciones preventivas a verificaciones técnicas más detalladas, lo que modificó la dirección de las preguntas dirigidas al funcionario. Ahora se solicitaba explicar por qué ciertas instituciones no habían requerido contraste documental antes de ejecutar restricciones, y bajo qué criterios se había considerado suficiente la información promovida por mis padres. El funcionario respondió que los protocolos permitían activaciones provisionales basadas en alertas familiares, pero reconoció que la documentación presentada alteraba el nivel de riesgo inicialmente estimado. Eso llevó al juez a solicitar revisión inmediata de la designación del administrador externo, ordenando evaluar si su continuidad seguía justificada bajo el nuevo marco probatorio. También se pidió notificar a las instituciones financieras sobre la existencia de ratificaciones testamentarias y poderes operativos previos, instruyendo que cualquier limitación futura debía considerar esos elementos. Mientras escuchaba cada resolución parcial, entendí que el eje del proceso estaba comenzando a desplazarse, porque por primera vez las medidas restrictivas dejaban de asumirse como necesarias y pasaban a ser objeto de revisión. No significaba que el control regresara de inmediato a mis manos, pero sí que la estructura que me había excluido empezaba a mostrar fisuras documentales que debían ser corregidas. Cuando el juez ordenó integrar todas las pruebas al expediente central y suspender temporalmente nuevas restricciones hasta concluir su análisis, quedó claro que el equilibrio del caso ya no estaba inclinado en un solo sentido. En ese momento comprendí que el sistema que había avanzado sin escucharme ahora estaba obligado a reconsiderar cada decisión tomada, no por argumentos emocionales, sino por registros objetivos que cambiaban la lectura completa del proceso. Después de que todas las pruebas documentales fueron integradas al expediente central, el ritmo del proceso cambió de manera visible, porque ya no se trataba de evaluar sospechas promovidas por terceros, sino de verificar inconsistencias detectadas dentro de medidas que habían sido ejecutadas con carácter preventivo. El juez solicitó una sesión adicional destinada exclusivamente a revisar la validez de cada restricción aplicada sobre el patrimonio, ordenando que representantes de las instituciones financieras comparecieran mediante informes certificados para justificar sus decisiones operativas. Durante esa revisión técnica se confirmó que varias limitaciones habían sido activadas bajo protocolos automáticos que no contemplaron la existencia de ratificaciones testamentarias posteriores ni poderes administrativos vigentes a mi favor. Los informes mostraron que las alertas promovidas por mis padres fueron clasificadas como riesgo alto sin contraste documental previo, lo que derivó en congelamientos, supervisiones y designaciones externas que, bajo el nuevo análisis, carecían de proporcionalidad. El funcionario principal reconoció que la información presentada recientemente modificaba de forma sustancial la evaluación inicial, recomendando la suspensión inmediata de la administración externa mientras se recalculaban los niveles de riesgo patrimonial. El juez aceptó la recomendación y emitió una resolución provisional donde se ordenaba retirar al administrador designado, devolver facultades operativas a mi representación legal y restablecer accesos gradualmente conforme cada institución validara la documentación actualizada. No fue una restitución instantánea ni simbólica, sino un proceso escalonado supervisado por el propio tribunal, diseñado para garantizar que cada activo regresara a su estado administrativo original sin generar vacíos de control. Las cuentas comenzaron a liberarse bajo autorizaciones específicas, los contratos suspendidos fueron reactivados y las auditorías físicas se cerraron tras confirmar que no existían irregularidades materiales que justificaran su continuidad. Paralelamente, el juez abrió una revisión interna sobre el origen de las alertas que habían activado todo el circuito restrictivo, solicitando evaluar si las solicitudes iniciales cumplían criterios de buena fe administrativa o si habían sido promovidas con omisiones relevantes. Mis padres fueron notificados de esa revisión no como acusados penales, sino como promoventes de gestiones que ahora debían ser analizadas bajo estándares de veracidad documental. Sus representantes legales intentaron sostener que actuaron buscando protección patrimonial, pero al contrastar fechas, ratificaciones y comunicaciones certificadas, quedó claro que varias solicitudes fueron presentadas cuando la asignación ya estaba confirmada sin ambigüedad. Esa discrepancia no derivó en sanciones inmediatas, pero sí en la desestimación formal de sus objeciones dentro del proceso sucesorio,
eliminando su capacidad de promover nuevas restricciones mientras no presentaran pruebas adicionales verificables. Con esa decisión, el eje del caso regresó a su punto jurídico esencial: la ejecución del testamento conforme a la voluntad documentada del otorgante. El juez programó entonces la audiencia final de resolución, una sesión breve en comparación con todo lo ocurrido, porque gran parte del conflicto ya había sido depurado mediante verificaciones administrativas previas. Ese día volví a sentarme en la misma sala donde todo había comenzado, pero el ambiente era distinto, menos denso, más técnico que confrontativo, como si el sistema hubiera terminado de ordenar piezas que durante semanas estuvieron dispersas. El secretario leyó la conclusión oficial donde se reconocía la validez plena del testamento, la legitimidad de sus ratificaciones y la improcedencia de las medidas restrictivas promovidas bajo información incompleta. También se ordenó el cierre definitivo de protocolos preventivos activados en instituciones financieras, instruyendo que cualquier revisión futura debía sustentarse en evidencia nueva y no en solicitudes previamente desestimadas. Mis padres permanecieron en silencio durante la lectura, sin intervenir, conscientes de que el proceso ya no estaba sujeto a interpretaciones sino a resoluciones firmes respaldadas por registros verificables. No hubo confrontación, reclamos ni declaraciones personales, porque la decisión no giraba alrededor de percepciones familiares, sino de estructuras legales que habían sido analizadas paso a paso. Al finalizar, el juez indicó que el patrimonio debía transferirse conforme al calendario sucesorio original, restableciendo mi control administrativo total sobre bienes, cuentas e inversiones. La resolución también incluía lineamientos para evitar futuras interferencias operativas sin orden judicial expresa, cerrando el margen que había permitido la activación de restricciones previas. Cuando salí de la sala no sentí euforia ni necesidad de celebrar, porque lo que había ocurrido no fue una victoria emocional, sino una corrección institucional que tomó tiempo, pruebas y procedimientos para materializarse. Entendí que el sistema no había fallado de forma definitiva, sino que había reaccionado a información parcial hasta que registros completos obligaron a recalibrar sus decisiones. Mi herencia no me fue entregada por persuasión ni por discursos, sino por documentación validada, fechas verificadas y voluntades certificadas que resistieron cada revisión aplicada. Lo que comenzó como una audiencia donde otros hablaban por mí terminó convertido en un proceso donde los documentos hablaron por todos, estableciendo límites claros sobre quién podía intervenir y bajo qué fundamentos. Al cruzar la salida del tribunal comprendí que nada de lo ocurrido desaparecería de la memoria administrativa del caso, porque cada restricción, cada revisión y cada corrección quedaría archivada como precedente formal. Y aunque el conflicto familiar no encontró reconciliación dentro de esas paredes, el sistema sí encontró equilibrio, restableciendo el curso legal que había sido desviado por intervenciones que no resistieron verificación completa.